el principio del movimiento circular se basa en lo siguiente. Un objeto que se mueve, en vez de moverse en una línea recta, ya sea horizontal o vertical, se mueve en una circunferencia. Bien, voy a coger esta circunferencia y la voy a cortar por ese punto. Al cortar la circunferencia por ese punto, se van a generar dos puntos, el punto A y el punto B. Y si yo estiro esa circunferencia cortada, me va a quedar una distancia entre este punto y ese punto. ¿De acuerdo? Esta distancia o esta longitud se relaciona con el ángulo dependiendo del radio de esta circunferencia, que a partir de ahora nosotros vamos a llamar radio de giro. Entonces, cuando tengo un movimiento circular se estudian realmente dos magnitudes: la magnitud lineal y la magnitud angular. ¿En función de qué parámetro? En función del parámetro temporal, en función del tiempo. ¿De acuerdo? Una particularidad del movimiento circular es que siempre tiene aceleración. Siempre tiene aceleración. ¿Y por qué siempre tiene aceleración? Porque el vector velocidad, si yo me sitúo en ese punto, el vector velocidad siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria circular. El vector velocidad lineal. Y si yo lo estudiase en otro punto cualquiera, aunque el vector sea del mismo módulo, es decir, aunque la velocidad lineal en módulo no cambie, sí que cambia en dirección y sentido. Por lo tanto, como hay una variación de velocidad, hay aceleración lineal, que es lo que se llama aceleración centrípeta o aceleración normal en un movimiento circular. En realidad, nosotros vamos a estudiar en las magnitudes lineales, va a ser la posición o el espacio que recorra, la velocidad y la aceleración, que siempre, como digo, va a ser como mínimo aceleración normal, y la magnitud angular va a ser el espacio recorrido, espacio angular, que es el ángulo, omega, que es la velocidad angular, y alfa, que es la aceleración angular. Que en realidad vamos a tener aceleración angular cuando el movimiento circular sea acelerado. Es decir, haya una variación de velocidad angular. Bien, como partimos de la relación entre la longitud de la cuerda y el ángulo que tenemos dentro, podemos decir que el espacio recorrido en la cuerda es igual al ángulo batido por el radio de giro, que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio de giro, y esas dos magnitudes las podemos mantener relacionadas. ¿Vale?
Bien, si el movimiento circular es uniforme, igual que teníamos en el movimiento lineal uniforme que el espacio era igual a la velocidad por el tiempo, pues aquí tendremos que el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Vale? Por otro lado, cada vez que el objeto que está moviéndose en una circunferencia da una vuelta, se generan dos magnitudes temporales, que son el periodo y la frecuencia. El periodo se denota por una T mayúscula y la frecuencia se denota por una F. ¿Vale? Ojo, a la velocidad angular, a omega, también se la llama frecuencia angular. Pero no tiene nada que ver con la frecuencia F. El periodo es el tiempo que tarda un móvil con movimiento circular uniforme en realizar un giro completo. Y la frecuencia es el número de vueltas o el número de giros que realiza un móvil con un movimiento circular uniforme en un segundo. La relación entre la frecuencia y el periodo es que la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Y la velocidad angular o frecuencia angular es igual a 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en hercios, o lo que es lo mismo, segundos a la menos 1. ¿Vale? Bien. Igual que en el movimiento lineal, en el movimiento circular tenemos unidades en el sistema internacional, y las unidades en el sistema internacional serían radianes partido por segundo, o sea, para el ángulo. Para el ángulo serían radianes. Para la velocidad angular, radianes partido por segundo. Y en caso de que haya aceleración angular, radianes partido por segundo al cuadrado. Y en muchas ocasiones, pues el ángulo no me lo van a dar en radianes. En muchas ocasiones, sobre todo la velocidad angular, no me la van a dar en radianes partido por segundo, me la van a dar en RPMs, en revoluciones por minuto. Y antes de realizar el ejercicio tenemos que pasar esas unidades o hacer la transformación de unidades. Bien, automáticamente con estas pinceladas vamos a coger un enunciado de un movimiento circular uniforme y vamos a resolverlo, a ver cómo lo resolveríamos. Para ver cuáles son las variables que nos podemos encontrar. Vamos a coger el ejercicio 17.
En este ejercicio nos dicen que un disco gira a 45 revoluciones por minuto. Y nos preguntan cuál es su velocidad lineal y angular en un punto que está situado a 10 centímetros del centro. Y en uno que está situado a 15 centímetros del centro. ¿Cuál de los dos puntos tiene mayor velocidad lineal y por qué? Bien. Aquí lo que tenemos es un movimiento circular y otro movimiento circular un poco mayor. Teniendo aquí un radio y aquí otro radio. ¿Vale? Bien, primera objeción. ¿Cómo es posible que dos puntos que están situados a distintas distancias del centro de giro tengan la misma velocidad angular? Pues muy sencillo, porque la velocidad angular es el ángulo batido entre el tiempo. Entonces, yo puedo tener dos puntos que estén a distinta distancia del centro de giro y tengan la misma velocidad angular, pero no poseen la misma velocidad lineal, porque la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal va a depender del factor radio de giro. Por lo tanto, para la misma velocidad angular vamos a tener distintas velocidades lineales si medimos esa velocidad lineal en distintos puntos, a distintas distancias del centro de giro. Aquí tendríamos un vector de velocidad y aquí tendríamos otro vector de velocidad distinto. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es transformar todas las unidades al sistema internacional. Y aquí tenemos, en los datos del problema, nos están diciendo que como el disco gira 15 RPM, RPM son revoluciones por minuto, hay que pasarlas a radianes partido segundo. Por otro lado, nos están dando el radio 1 y el radio 2, nos los están dando en centímetros. Por lo tanto, hay que pasarlo a metros. Una consecuencia de la transformación de unidades es que debemos procurar que cuando pasamos las unidades de longitud de centímetros a metros, de decímetros a metros, de kilómetros a metros, siempre utilicemos notación científica, porque a la hora de hacer los cálculos va a ser más sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasamos de unas unidades a otras? Pues con un factor de conversión, no hay más narices. ¿De acuerdo? Con un factor de conversión. Si yo tengo 45 RPM, yo me quiero quitar las revoluciones y lo quiero pasar a radianes. Una revolución no es que salga un tío con un sombrero con una pluma pegando tiros. Una revolución es una vuelta. Y una vuelta son 2pi radianes. Por lo tanto, para pasar de RPM a radianes por segundo, multiplicamos por 2pi. Y ahora queremos que se nos vayan los minutos y que nos aparezcan segundos.
y 1 minuto son 60 segundos. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos 45 por 2pi partido por 60. Mi consejo es que dejéis siempre el pi. ¿Vale? Que dejéis siempre el pi. Entonces, aquí dejando el pi, pues nos va a quedar 90 partido por 60 pi radianes. O lo que es lo mismo, 3 medios radianes partido por segundo. ¿Vale? Ya tendríamos pasadas esas unidades. Ahora vamos a pasar los radios, que uno es de 10 centímetros y otro es de 15 centímetros. 10 centímetros lo pasamos a metros. 1 metro son 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Son 10 a la 2, perdón, centímetros. Por lo tanto, aquí tendríamos 10 por 10 a la menos 2 metros. Y los 15 centímetros anteriores, utilizando el mismo factor de conversión, nos quedaría 15 por 10 a la menos 2 metros. Bien, estas cositas, si os acordáis de la charla que os ha dado el abuelo Cebolleta de matemáticas, el que os da mate, que es un abuelo Cebolletas, a última hora, estas cositas, si las interiorizamos, cuando pasemos de centímetros a metros, ya lo vamos a hacer automáticamente. Vamos a poner 10 por 10 a la menos 2 y a correr, corriendo, pero corriendo, ¿vale? Y es muy importante asimilarlas y mecanizarlas, porque muchas veces en muchos ejercicios vamos a tener que hacer este tipo de sustituciones. Entonces va a ser más rápido. Bien. Segundo, una vez que ya tenemos todo en el sistema internacional, aplicamos las ecuaciones correspondientes. Y aquí las ecuaciones correspondientes, ahora para resolver el sistema, para resolver el problema, debemos entender que nos preguntan. Y lo que nos preguntan es, oye, dime cuál es la velocidad lineal. ¿A partir de qué? Pues a partir de la velocidad angular y del radio de giro. ¿De acuerdo, Laura? Entonces, si yo me he estudiado mínimamente la teoría, lo que hemos explicado es que la velocidad lineal y la angular tienen una relación directa a partir del radio de giro. De manera que yo ya sé que para calcular la velocidad lineal voy a tener que hacer la velocidad angular por el radio de giro. ¿Cuántos radios de giro tengo? Pues tengo 2 radios de giro. Por lo tanto, voy a tener una velocidad lineal que va a ser igual a la velocidad angular por el radio de giro 1 y una velocidad lineal que va a ser igual a la velocidad angular por el radio de giro 2. Y ahora ya directamente es realizar los cálculos, ¿vale? Aquí tendríamos 3 medios de pi por 10 a la menos 2. Y aquí tendríamos 3 medios de pi por 15 por 10 a la menos 2. Y ahora esa operación tal cual la meto en la calculadora. Ahora sí sustituyo el valor de pi. ¿De acuerdo? Ahora sí sustituyo el valor de pi. Cuando tengamos que dar valor angular, siempre dejamos pi. ¿Vale? Y cuando tengamos que dar valor lineal es cuando sustituimos pi. Entonces, aquí lo que tendríamos sería
15 por pi por 10 a la menos 2 en la calculadora, que cuánto nos da, no sé cuánto nos da, y una vez que tengamos ese resultado ponemos metros partido por segundo. De la segunda, metros partido por segundo, una vez que hayamos metido en la calculadora la operación completa. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Bien, hemos entendido el concepto, que la velocidad lineal depende, sabiendo que tengo un disco que gira a la misma velocidad angular, que la velocidad lineal depende del radio. ¿Eso lo hemos entendido? Hola, Tierra llamando a Laura y a... Vale. Vamos con otro. Bien, en este segundo tipo de ejercicio nos dicen que la velocidad angular de un motor de un coche aumenta uniformemente de no sé qué velocidad a no sé cuál velocidad. Bien, el concepto es tan sencillo como que tenemos que entender que si en el movimiento uniforme, si en un movimiento lineal existe aceleración, esa aceleración se producía porque había una variación de velocidad con respecto al tiempo. Y esa variación de velocidad nosotros la denotábamos con la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Bueno, pues en cualquier tipo de movimiento donde exista una variación de velocidad, y me da igual que la velocidad sea lineal, que sea angular, como si es una velocidad que no conozcamos, pero que hay una variación, en el momento que hay una variación de velocidad con respecto al tiempo, tenemos aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Y la aceleración nos está indicando que estamos ante un movimiento circular uniformemente acelerado. Bien. Una preguntita, chicos. ¿Cuáles eran las ecuaciones del movimiento lineal uniformemente acelerado? ¿Cuántas ecuaciones teníamos? ¿Carlos? Teníamos dos ecuaciones. Una que relacionaba la velocidad final con la velocidad inicial y la aceleración. En donde la velocidad final era igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Y otra relativa al espacio, que era igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Esas eran las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, pues las del movimiento circular uniformemente acelerado son las mismas ecuaciones cambiando las magnitudes lineales por las magnitudes angulares. Entonces, tendríamos una primera ecuación donde tenemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo, dependiendo de si el movimiento acelera o decelera. Y vamos a tener una segunda ecuación en donde me relaciona el espacio recorrido, y el espacio recorrido es un espacio angular, luego es un ángulo, y este espacio recorrido sería igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y esas dos ecuaciones vamos a utilizarlas para los movimientos circulares uniformemente acelerados o decelerados, me da igual, ¿de acuerdo? Y la vamos a utilizar exactamente igual que si estuviéramos utilizando las del movimiento lineal. Entonces, ¿qué datos nos da el problema?
Pues aquí los datos que nos da el problema es que partimos de una velocidad angular inicial de 1200 revoluciones por minuto y que pasamos a una velocidad angular final de 2800 revoluciones por minuto en un tiempo de 12 segundos. ¿Tenemos alguna de las dos ecuaciones del movimiento circular uniforme en donde tenga la relación entre velocidad angular inicial, velocidad angular final y aceleración? Sí, la primera ecuación. ¿De acuerdo? La primera ecuación. Pero, como hemos dicho antes, vamos a transformar primero la velocidad angular en RPM a radianes partido segundo. Y esto nos daría y ahora, una vez que ya las tenemos transformadas, aplicando la ecuación 1, pues tendríamos que 560 pi partido por 6 es igual a 40 pi más la aceleración angular por 12. Para resolverla, quitaría el denominador. 560 pi es igual a 240 pi más 72 alfa, y la aceleración angular quedaría 560 pi menos 240 pi, y esto ya serían radianes partido por segundo al cuadrado. Hacer los cálculos sin quitar el pi, es decir, yo aquí lo que haría sería 560 menos 240 entre 72, ¿vale? Que no me da exacto. Entonces, esto me quedaría que la aceleración angular son 320 partido 72 pi radianes segundo cuadrado. Vamos a simplificar, dividimos entre 2, que serían 160 36, seguimos dividiendo entre 2, 80
18, seguimos dividiendo entre 2, 49 y ahí se acaba. Entonces la aceleración angular sería igual a 40 partido por 9 pi radianes segundo cuadrado. ¿Vale? 40 novenos de radianes. Y ahora nos dicen, oye, y calcúlanos el número de vueltas que ha dado el motor. Bueno, pues el número de vueltas que ha dado el motor lo vamos a calcular ¿cómo? Pues aplicando la ecuación 2, calculamos el ángulo batido. Se llama ángulo batido a aquel ángulo que se ha recorrido cuando se ha producido el movimiento circular. ¿Vale? Que es como si estuviéramos batiendo en un bol una masa. Por eso se llama batir el ángulo. ¿De acuerdo? Porque lo que se calcula es el espacio angular que se recorre. Y para calcular el número de vueltas, pues lo tenemos sencillo. Porque lo que vamos a hacer va a ser calcular ese ángulo y luego establecer la relación. Antes hemos dicho que una revolución era una vuelta y una vuelta son 2pi radianes. Por eso os digo que no quitéis el pi radian. ¿Vale? ¿Por qué? Sencillo, porque aplicando la segunda ecuación nosotros tendríamos que el ángulo es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí ya estamos sumando pies. ¿Vale? Y esto sería 144 por 40 480 pi más 320 serían 800 pi radianes. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya tenemos calculado el ángulo batido, ahora con un factor de conversión calculamos el número de vueltas. Recordad que el número de vueltas es igual al ángulo batido entre 2pi. Por lo tanto, 800 pi entre 2pi son 400 vueltas. ¿Vale? 400 vueltas. ¿Lo hemos entendido? Bien. En cuanto a movimiento circular uniforme, estos serían los dos ejercicios base tipo. Uno en donde sea un movimiento circular uniforme y otro que sea un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Vale? Están subidos los ejercicios. Si queréis, podéis intentar hacer los de movimiento lineal y ya incorporar a partir del ejercicio 16, 17, 18, 19, 20, para ver si somos capaces de entenderlos. ¿Vale? Laura, ¿hay algún problema? Pues escucha, lo mejor que podías hacer es irte a la habitación, ¿de acuerdo? Donde tienes el otro ordenador. Pues no, a la habitación donde tienes el otro ordenador. ¿Vale? Porque resulta muy incómodo estar explicando una cosa y que tengas a alguien enfrente riéndose.
¿sabes? Pues yo no lo siento, pero me toca los cojones que no veas. ¿Quieres que te lo diga de otra manera? Porque luego me vienes con la cantinela de no sé hacer los ejercicios. Entonces, pues te puedo mandar un poquito a tomar por culo, como tú veas.